Estaremos en Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Sigo orando por nuestro pastor, quien está en Bolivia hoy, y también por el pastor Pedro y José Agüero. Están enseñando allá y predicando. Entonces esta mañana me toca a mí y siempre es un privilegio para mí estar aquí con ustedes. He aprendido mucho en este país acerca de la costumbre y la cultura, y todavía me faltan algunas cosas, algunos detalles. Estoy aprendiendo. Nunca voy a ser dominicano, puedo decir eso. Nunca voy a ser dominicano, pero estoy aplatanado un poquito, y hay algunas cosas, especialmente en cuanto a las iglesias y los cultos, que ustedes hacen que son diferentes que allá. Y hay una cosa dominicana que he visto varias veces en iglesias, especialmente en las iglesias pentecostales, o hay algunas iglesias que son sensacionalistas, que hacen con la ofrenda. Normalmente con nosotros estamos muy tranquilos, muy serios, muy bueno, así, y no movemos mucho. Pero cuando vas a otras iglesias, lo que ves es que dentro del cuerpo dominicano, el corazón dominicano se mueve con el ritmo. Y yo veo que en algunas iglesias, cuando hace la ofrenda, pone como una canasta o alfolía aquí, y toda la iglesia se va moviéndose con el ritmo. Algunas veces gente que no pueden bailar bien, solamente hacen eso. Yo no puedo bailar, entonces yo haría eso y nada más. Pero algunas veces hay algunos que quieren atención, voy a decirlo así, que tienen un baile profesional antes de poner su dinero ahí en la ofrenda. Y es muy gracioso, vemos eso y es muy gracioso para nosotros, pero a la misma vez tenemos que pararnos y pensar, ¿qué es su intención en hacer esto? ¿Por qué hizo ese baile? ¿Por qué hizo todo ese movimiento, atracción para dar su ofrenda? Y yo creo que esta mañana nuestro texto nos da algunas ideas acerca de cómo ofrendar, pero no solamente ofrendar, de nuestra actitud en cuanto a la religión y lo que hacemos como cristianos o supuestamente cristianos, porque yo reconozco que hay algunos que se llaman cristianos pero realmente no son. Pero vamos a evaluar esto esta mañana. Si ustedes quieren ir conmigo a Marcos capítulo 12, como mencioné, versículo 38 hasta el fin del capítulo, vamos a leer ese texto juntos. Así dice la palabra de Dios, 38 de capítulo 12 de Marcos. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Oremos. Padre nuestro, gracias una vez más por la oportunidad de abrir la palabra de Dios y estudiarla. Ayúdanos a entender el texto que está delante de nosotros hoy y aplicarla de una manera apropiada. Señor, les pido que tu Espíritu cambie corazones esta mañana. Gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar y predicar, y bendiga ese tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nuestro texto normalmente es un texto que se predica cuando un pastor quiere predicar sobre la ofrenda sacrificial. Como nosotros debemos ofrendar sacrificando todo, y hay muchas interpretaciones
especialmente si vas a los comentarios, lo que los comentaristas dicen ahí hay una multitud de interpretaciones. Hay algunos que dicen que no es la cantidad, sino es el sacrificio que vale más. Hay algunos que dicen que Dios quiere que hagas todo y des todo lo que tienes. Hay algunos que dicen que es la cantidad de dinero que te queda después que vale más. Y bueno, hay muchas interpretaciones y yo no voy a predicar este sermón esta mañana diciendo nada de eso, porque no creo que puedes soportar eso con el texto, con el contexto de lo que vemos aquí. Nuestro texto esta mañana, el texto que acabo de leer, es un texto muy común. Es algo que quizás haya escuchado un sermón sobre ese mismo, que habla acerca de nuestra responsabilidad de ofrendar. Pero no voy en esa dirección esta mañana. Cuando leemos ese texto, vemos que el contexto más amplio es que ese texto viene durante la Semana Santa. La Semana Santa se acerca y en este país la Semana Santa es algo para los impíos, para los borrachos que quieren tomar mucho alcohol, o si es algo para los católicos, y los católicos hacen todo su rito y todos sus cultos en la Semana Santa. Pero para nosotros no reconocemos la Semana Santa mucho. Y entonces es posible que haya algún malentendimiento de lo que es la Semana Santa. La Semana Santa empieza el domingo antes de la Pascua y es el domingo de las Ramas. Y en ese domingo Cristo entró en la ciudad. Entró a la ciudad, pusieron todas las palmeras y entró sentado sobre un burro. Y es un día que celebramos como algo triunfal. Y casi todos los títulos que vas a encontrar en tus Biblias dice que en Marcos capítulo 11, 1 a 11 es la entrada triunfal de Cristo. Pero yo creo que es la entrada trágica. Es algo trágico porque Cristo entra la ciudad de Jerusalén, la ciudad de David, entra a la ciudad y todos celebran, pero ese mismo grupo, la misma multitud que celebra el domingo, llama el viernes o pide el viernes por su crucifixión. No es triunfo en ese momento. El triunfo viene el domingo de su resurrección. En ese momento hay muchos que celebran diciendo Hosana, Hosana, Dios de David ha llegado, el hijo de David ha llegado a la ciudad, pero ellos no reconocen a Cristo de esa manera, o bueno, no quieren aceptarlo tal como es después de su enseñanza. Entonces entra a la ciudad el domingo de las Ramas y esa misma multitud celebrando su entrada en 15 días demandará su crucifixión. Ok, eso es domingo. El lunes de la Semana Santa, Cristo primeramente anuncia una maldición sobre la higuera que está estéril. Estéril. Gracias. Wow. Español. Cuán difícil es hablar el español. Entonces ese árbol no produce fruta y Cristo anuncia una maldición sobre el árbol. Y luego entra al templo y no sé si ustedes recuerdan lo que hace cuando entra al templo. Está muy feliz con lo que está sucediendo, ¿verdad? No, purifica el templo. Y no purifica el templo por hacer un tipo de rito, no. Purifica el templo por echar fuera los cambistas y volcar las mesas y las sillas y echar todos fuera, diciendo que ustedes han hecho la casa de mi padre una cueva de ladrones. Está muy enojado. El martes ellos pasan por ese mismo árbol y en ese mismo árbol ahora mismo está seco. Y ese árbol es básicamente un símbolo por la religión judía, por los líderes del sistema religioso que vemos ahí, los líderes que se aprovechan de la gente y también que imponen a la gente a obedecer tantas leyes que no están en la Biblia.
Entonces ese árbol que está seco ahora mismo, tras su maldición, representa el sistema judío. Dios va a juzgar ese sistema. Y vemos ese mismo tema varias veces durante esta semana. Y el martes entra de nuevo al templo, después de purificar el templo, el día antes, el domingo o el lunes, entra el martes para enseñar en el templo. Y ahí vemos el conflicto entre Jesús y los fariseos, los saduceos y los escribas. En Mateo, es Mateo capítulo 24, cuando dice, ay de los fariseos, y todo el capítulo es anunciando juicio que va a venir sobre los fariseos. En ese capítulo vemos anuncios de juicios sobre los escribas, pero básicamente es todo el sistema religioso que Dios o Cristo va a tumbar. Y cuando vemos la primera parábola que enseña en capítulo 12, 1 a 11, es la viña, y el dueño de la viña sale de viaje, se va de viaje y deja la viña en las manos de los labradores, y los labradores matan al siervo que el dueño envía, y mata a otro siervo y hieren a otro siervo, y hasta el momento que el dueño dice que yo voy a enviar a mi hijo. Esa es la palabra que es Cristo. Voy a enviar a mi hijo a los labradores para recibir la fruta, la cosecha de esa viña. Pero cuando el hijo llega, ya han matado a varios siervos, ahora mismo matan al hijo. Y mira lo que dice en versículo 9 de capítulo 12. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Esa viña es nada más que un símbolo del sistema religioso. Es decir, que Dios dejó en las manos de los líderes religiosos la viña, cual es Israel, su pueblo. Muchas veces en el Antiguo Testamento vemos la viña como símbolo de Israel, y deja a Israel en las manos de los labradores, y ellos matan a todos los profetas, como hicieron en el pasado, como hicieron con Juan el Bautista, y ahora mismo van a matar al hijo. Van a matar al hijo, Cristo mismo. En solamente 3 días, van a crucificar al mismo hijo sobre la cruz. Entonces, cuando dice, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores. Eso es decir, que el dueño, Dios, va a destruir, va a tumbar todo ese sistema religioso. Y luego, en versículo 13, versículo 12, vamos a ver, o vemos aquí que dice que procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían la multitud y dejándole se fueron. Y luego, en versículo 13, vemos que enviaron a algunos de los fariseos y los herodianos son los saduceos, para que los sorprendiesen en alguna palabra. Básicamente enviaron espías para hacer o crear una trampa por Cristo, para tener pretexto o excusa a prenderle y llevarle en el tribunal. Ellos están buscando una razón pública para que todos vean, y quieren engañar a Cristo, a hacer que Él diga algo que es blasfemo, algo que ellos pueden usar en su caso contra Cristo. Y eso es lo que vemos en todo ese texto, en versículo 13 hasta 37, es que están buscando algo que pueden usar para engañar a Cristo. Pero si quieres resumir toda esa sección de 13 hasta 37, yo creo que el versículo 24 nos da un buen ejemplo de lo que está pasando. Ellos haciendo preguntas a Cristo, y Cristo respondiendo con la verdad, y viendo su hipocresía, y también diciendo que están equivocados, como dijo en 27. Pero mira el versículo 24. Entonces respondió Jesús y les dijo: no eráis por esto, no están equivocados por esto,
porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Básicamente ellos quieren usar la palabra de Dios y las Escrituras para sus propios intereses, para cumplir sus propios propósitos. Y Cristo dice que ustedes ignoren las Escrituras. Ustedes ignoran las Escrituras y el poder de Dios. También dice en versículo 27, así que vosotros mucho eráis, o así que ustedes están muy equivocados. Y ahora en nuestro texto vemos que Dios, el Cristo en ese momento, en nuestro texto de 38 y adelante, no está rechazando su doctrina, ya rechazó la doctrina de ellos. De todo el capítulo, de capítulo 12:1 hasta 37, rechaza la doctrina de los escribas y los fariseos, los líderes religiosos. Ahora en nuestro texto, rechaza su estilo de vivir. Porque su doctrina le da pretexto para engañar a la gente y aprovecharse de la gente, y es una explotación. Y lo que vemos en versículo 38 es una advertencia contra los escribas. Como acabamos de leer, como acabamos de leer, dice, y les decían en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con las largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. Ellos usaron su posición como maestros para avanzar su propio prestigio, en la vida religiosa y también en la vida secular. Bueno, gracias, hermano. Bueno, hace calor. Ya llegó el calor del país. Tenemos 2 meses de reposo, pero ahora mismo hace calor. Y gracias, necesitaba ese abanico. Pero lo que vemos en ese texto es una advertencia contra estos escribas que manipulan la ley para cumplir su propio propósito y también para hacerse rico. Están borrachos con su poder. Es una explotación de su poder. Es el poder que tiene en el sector religioso para avanzar su estado social. ¿No vemos eso hoy en día? Para nada. Wow. Si piensas en los predicadores del Evangelio de la Prosperidad, sí. Si piensas en algunos de los cardinales de la Iglesia Católica, podemos apuntar a muchos ejemplos de gente que dicen o que usan su poder religioso para cumplir algo, para cumplir el avance de su estado social. Están borrachos con poder. Están borrachos. Y cuando vemos la historia, el testimonio de Josefo, un historiador judío de ese mismo tiempo, del primer siglo, él confirma el abuso de poder y también el trato injusto de las viudas. Esa palabra aquí que vemos en 39, que dice, en las primeras sillas en las sinagogas, los primeros asientos en las cenas, versículo 40, la palabra aquí que devoran, esa palabra devoran las casas de las viudas. Es la misma palabra que vemos en Lucas 8:5, cuando dice, el sembrador salió a sembrar su semilla y al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteado, y las aves del cielo se la comieron. Es decir, que ellos, viendo la necesidad que tienen las viudas como una oportunidad para avanzar y hacerse ricos, devoran las casas de las viudas. Es decir, que en ese momento o en ese entonces los escribas eran básicamente abogados. Y cuando hay la muerte de un esposo, la viuda se queda con el dinero el estado del esposo, y hay procedimiento legal, y estos abogados, escribas, utilizan su poder religioso para manipular a las menospreciadas y le roban su dinero, le roban su casa.
Las leyes acerca de la responsabilidad de cuidar a las viudas son muy claras y es la misma acusación de los profetas a los sacerdotes antes del exilio que vemos en el Antiguo Testamento. Es muy probable que la práctica detrás de esa referencia es que son los abogados robando propiedades y bienes. Lamentablemente eso existe hoy. Hay un ejemplo de un pastor en febrero de 2020 en Carolina del Norte, en mi estado, allá en los Estados Unidos, en una ciudad que se llama Charlotte. Es el mismo nombre de mi hija, pero en Charlotte, en Carolina del Norte, ese pastor en febrero de 2020, él robó de una viuda y de la familia de ella $120,000. Manipuló esa situación y ganó acceso a su cuenta bancaria y robó todo el dinero que recibió del Estado de la muerte, después de la muerte de su esposo. Hay líderes así todavía. Hay líderes así. Hay supuestamente profetas del Evangelio de la Prosperidad que dicen que dicen a los menospreciados que ellos pueden ser sanados por una donación. Que esos mismos ricos que son supuestamente pastores, que son muy ricos, reciben toda su riqueza de los pobres, que ofrendan pensando que Dios va a multiplicarme 10 veces más la ofrenda y va a devolverme esa ofrenda 10 veces más por lo que dijo ese pastor. Pero ese pastor se va en su avión el próximo día. Lo que vemos con ellos es que mientras que ellos hacen todo esto, por pretexto hacen largas oraciones. Todo se ve bien en el exterior. Todo lo hace y participan en todos los actos religiosos, los cultos, los ritos religiosos por las apariencias. Apariencias. Es como la multitud me ve, es más importante que mi relación con Cristo. Esto es su peligro, o es su pecado. Hay cristianos así hoy en día, gente que utilizan ese tipo de espiritualidad para cumplir su propio propósito o para recibir algún tipo de bendición de Dios por hacer algo externo, pero sin dar su corazón a Cristo. En 2 semanas vamos a ver a muchos que van sábado a discoteca y toman mucho alcohol y domingo de la Pascua van a llegar al culto con dolor de la cabeza. ¿Verdad? Pero ellos cuando llegan al culto van a levantar su mano y van a hacer largas oraciones y van a llamar la bendición del Señor en el Espíritu Santo y van a llamar al Espíritu Santo que descienda sobre la población y que llene ese espacio. Pero estaban borrachos hace 24 horas. Es la misma espiritualidad. Es una espiritualidad externa. Es una espiritualidad que se ve bien por afuera y cuando tú vas al culto y ves a esa persona haciendo todo eso, por apariencia, se ve bien y pensamos, bueno, ese es un líder religioso, pero por dentro está lleno de la muerte. Lo que Dios quiere de nosotros es lo que pidió al joven rico. Es lo que pidió del joven rico. El joven rico dice que ha guardado toda la ley. Que dice, bueno, he guardado todos los mandamientos desde mi juventud. Y Cristo le dice, entonces, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalos a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme y toma su cruz. Eso es lo que Cristo dice al joven rico y el joven rico sale muy triste porque era muy rico. El único requisito que Cristo dio para ser su discípulo
No es la habilidad de hacer largas oraciones, no es la habilidad de avanzar socialmente y tener mucho poder religioso. El único requisito que Cristo da para ser su discípulo es la entrega de tu corazón a Él. Ellos tienen todo listo, todo por el exterior, todo bien. Todo está bien para ellos exteriormente. Porque hacen las largas oraciones y ofrendan mucho, echan mucho en el tesoro. Y entonces todo el mundo ve eso y dice, mira cuánto dinero que dio ese rico en el tesoro. Pero lo que Cristo quiere es tu corazón, no ese tipo de espiritualidad. Cristo no está enseñando algo nuevo tampoco. Es algo que vemos en todo el Antiguo Testamento, desde Deuteronomio capítulo 30, que dice que Dios va a circuncidar al corazón de Israel, que ellos van a amar a Dios con todo el corazón. Eso es Deuteronomio 30, 1 a 10. Y también eso es lo que vemos cuando Samuel hace su sacrificio. Cuando Saúl hace su sacrificio de desobediencia y Samuel llega y dice, el servicio, obediencia a Dios es mejor que el sacrificio. Y también es lo mismo que vemos en Oseas capítulo 6, que dice, porque me deleito más en la lealtad que en el sacrificio, en el conocimiento de Dios, que en los holocaustos. Es decir, que las cosas, los holocaustos, las ofrendas, servir en la escuela dominical, participar en cada actividad de la iglesia, todo eso es algo bueno. Hacemos cosas buenas cuando hacemos esas cosas. Pero esas cosas no son lo que Cristo quiere. Son resultado de entregar su vida a Dios, o deben ser resultado de entregar su vida a Dios. Pero lo que Cristo quiere es lealtad. Lo que Cristo quiere es tu corazón. Es que tú ames a Dios con todo el corazón y que ames a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que Cristo quiere. Pero no es lo que ellos estaban dando. Cristo quiere tu corazón, quiere que ofrendes, no quiere que ofrendes grandes cantidades o que hagas largas oraciones. No quiere nada de eso. No quiere que seas lo más fiel a la escuela dominical o siempre que seas voluntario en la iglesia. Esas cosas, como dije, son buenas, pero no son la base de nuestra espiritualidad. Este tipo de espiritualidad no te da vida. Ese tipo de espiritualidad solamente te da juicio y muerte. Marcos 7:20 dice también, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, orgullo y insensatez. Todas esas maldades de adentro y salen y contaminan al hombre. Es decir, que no es lo que haces exteriormente, es quién eres en tu interior. Eso es lo más importante. Sí, las cosas que hacemos en el exterior tienen valor porque son resultados de ser cambiado y son evidencia de una vida cambiada. Son evidencias de salvación, pero no traen salvación en sí. Mateo 7, 21 a 23 dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Escuche eso aquí. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y voy a añadir, en tu nombre predicamos, en tu nombre evangelizamos, en tu nombre ofrendamos, en tu nombre limpiamos el patio de la iglesia, en tu nombre lavamos los manteles de la iglesia, en tu nombre hicimos eso y eso y eso y eso y eso. Señor, ¿no hicimos todo eso? Entonces les declararé,
jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Si estás confiando hoy en tus largas oraciones para la salvación, estás equivocado. Si estás confiando en tu habilidad de enseñar la palabra de Dios, o si estás confiando en tu habilidad de hacer lo que sea algo bueno, para mostrar tu espiritualidad está muerta. No tiene valor. Porque esas cosas, la obediencia que Cristo quiere es la obediencia de un discípulo que tiene esa realidad interna de un corazón cambiado por Dios, que ha entregado toda su vida a Dios y obedece por amor. No obedece para manipular a Dios a deber algo a esa persona. Nosotros pensamos, bueno, si yo ofrendo 20,000 pesos, Dios me debe bendiciones en mi vida social. No, Dios me debe bendiciones en mi caso. Ponemos a Dios a nuestro favor y pensamos que Dios nos debe algo, pero realmente no funciona así. Nosotros ofrendamos o debemos ofrendar porque amamos a Dios. Nosotros debemos participar en los cultos o en los actos religiosos porque amamos a Dios. Y es una manifestación del amor que tenemos por Él. Y la obediencia así es para agradarle, no para ganar algún tipo de beneficio de Él. No funciona así. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Me imagino que hay algunos en esa misma congregación o algunos escuchando en línea que siembran buenas obras por las apariencias. Es hacer lo correcto porque tiene temor del hombre, básicamente. Tiene miedo de lo que diría la gente si supiera lo que hay en el corazón. Pero la perspectiva bíblica es el temor no es el temor de hombre, el temor de Jehová es el seno de nuestra relación con Él. El temor de Jehová no dice que yo voy a hacer eso para que ellos no sepan quién soy. El temor de Jehová dice que yo soy pecador, no merezco nada más que la muerte, no merezco nada más que el infierno, la eternidad, sufriendo por mi pecado. Pero confío en la bondad de Dios, quien envió a su Hijo para salvarme. Ese Hijo que vamos a celebrar en 2 semanas, su resurrección, a través de esa resurrección aseguró mi salvación. Él sufrió la ira para que yo pudiera ser salvo. Y por eso adoro a Dios. Por eso sirvo en la iglesia. Por eso ofrendo. Por eso da de mis recursos, doy de mi tiempo. Por eso doy de todo lo que tengo, porque amo a Dios, no por imposición. Uno es espiritualidad bíblica, la otra es legalismo. Ahora vamos a ver la viuda. Hay un contraste intencional aquí en este texto. Cuando vemos versículos 41 a 44, vemos a los ricos ahí echando mucho. Y eso representa o hace conexión con los ricos de los escribas que buscan las salutaciones en las plazas, las primeras sillas, los primeros asientos, y por pretexto hacen largas oraciones que buscan todo eso. Ellos básicamente son los ricos echando mucho. Y ahora vemos a una viuda que ha sido devorada por ese sistema religioso. Cuando dije que no voy a predicar sobre el sacrificio que es ofrendar y nuestro deber de ofrendar hasta el momento que no tengamos nada, eso no creo que es el punto de ese texto. Es decir, que Cristo vio a esa viuda echando básicamente su último peso, no tiene nada más, y la idea es que va con nada nada de bienes, no tiene dinero, no tiene nada. La idea es que ella va a salir y no tiene esperanza para la vida, va a morir.
Y la razón por la cual que está en esa situación es porque los líderes religiosos que deben cuidar a las viudas están devorando las casas de ellas. Porque hay un sistema religioso que pone imposición sobre una viuda así, que dice que tienes que ofrendar el último peso que tienes. El valor que vemos aquí, el valor de su ofrenda, de la ofrenda de la viuda, es 1% del salario de un día. Si calculamos el promedio del salario de la República Dominicana y calculamos eso por 12 meses y dividimos por 250 días, que es 250 días laborales, podemos ver que hay alrededor del promedio dominicano 1,500 hasta 2,000 pesos diarios que recibe por su salario. Algunos de ustedes dicen, bueno, pero ¿dónde está mi salario entonces? Pero eso es promedio nacional. Yo sé que es diferente, depende del sector, pero si dividimos eso y sacamos 1% del salario diario dominicano, encontramos que el valor de su ofrenda aquí es 10 pesos. Y dice que he hecho 10 pesos porque 10 pesos es todo lo que tiene. Todos sus bienes, todo su sustento, todo lo que tiene es 10 pesos. Lamentablemente hay líderes religiosos que ponen imposición a los pobres así, que los pobres sienten el deber de ofrendar sus últimos 10 pesos. Pero cuando vemos ese texto, esos líderes religiosos tenían una responsabilidad a esa viuda, y si ellos estuvieran haciendo su trabajo según la palabra de Dios, ella no estaría en esa condición. Ese texto aquí es una reprensión a los líderes religiosos. Es una reprensión, es una reprimenda diciendo que ustedes están devorando las casas de los menospreciados aquí. Esto no es la religión pura. La religión pura no se ve así. Cuida a los menospreciados, cuida al extranjero, cuida a los huérfanos, a las viudas, cuida al pueblo de Dios. No dice que tiene que echar tus últimos 10 pesos en la ofrenda para ser bendecido por Dios. Creo que el punto central que Cristo quiere enseñar con lo que dice aquí: de cierto os digo que esta viuda echó más que todos los que han echado en el arca, porque de todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Yo creo que quiero enseñar, o Cristo quiere enseñar, que Dios no mide como nosotros. Nosotros medimos por el exterior y nosotros celebramos las grandes cantidades. Un ejemplo: cuando yo era joven, en mi juventud teníamos en nuestra iglesia algo que se llama Escuela Bíblica del Verano, y eso es para niños de hasta 10, 12 años. Y en la Escuela Bíblica del Verano siempre teníamos competencia de las ofrendas. Los niños y las niñas. Los niños ofrendan y ponen en un cubo su dinero, y las niñas aquí en su cubo. Y el grupo que tenía más después de una semana o 5 días de escuela bíblica, ese va a recibir algún tipo de premio. Y yo recuerdo un año que nosotros estábamos equivocados. Pensábamos que era por el peso, no por valor. Y entonces uno de los padres de los niños cambió $200 a centavos. Y $200 es 20,000 centavos, 20,000 monedas. Llegamos con 4 cubos y echamos esos 4 cubos de centavos ahí. Pero una persona en ese lado dio $300, pero en billete. ¿Quién ganó? Nosotros celebramos. ¡Wow! ¡Mira! Pero ellos tenían más.
Nosotros solamente vimos el exterior, pero no vimos el valor. Y cuando vemos esto aquí, es lo mismo que hacemos nosotros. Vemos el exterior, medimos la espiritualidad por el exterior, medimos y vemos si estuviéramos aquí en ese contexto, si estuviéramos en ese momento histórico, viendo a los ricos echando su dinero, celebraríamos, mira la ofrenda. Tú sabes que en los Estados Unidos se puede hacer una donación en el final del año. Si eres rico y tienes mucho dinero y tus impuestos van a ser, por ejemplo, $40,000. Si tú donas $30,000 a una institución sin fines de lucro, puedes evitar $10,000 de impuestos. Por donar 30,000, evito pagar 40,000, ¿se me entiendes? Funciona así allá en los Estados Unidos. Entonces, al final del año, todas las instituciones religiosas están pidiendo donaciones. Dicen, bueno, si quiere donar algo al final del año para evitar impuestos, puede donar a nuestro radio o nuestro canal de radio, o puede donar a nuestro orfanato, o puede donar a lo que sea, cualquier tipo de obra. Y celebran las donaciones por los ricos que donan realmente solamente para evitar impuestos. ¿Cuál tiene más valor? La ofrenda de un rico que quiere evitar o que quiere ahorrar $10,000 en sus impuestos, o la donación de una viuda que da su último peso. Creo que Cristo no mide como nosotros. No estoy diciendo que lo que hizo ella era el acto correcto, porque no creo que era. Pero yo creo que nosotros nos identificamos más con los líderes religiosos que ven el exterior. Nosotros nos identificamos con ellos porque celebramos el exterior. Celebramos y medimos espiritualidad por lo que hace en vez de quién es. No estoy diciendo que la medida de su donación refleja su fe, porque Cristo no dice nada sobre eso. Cristo no menciona nada de su fe. Cristo no menciona que es un ejemplo para nosotros. Cristo no dice a sus discípulos, haz tú lo igual, haz exactamente lo que ella hizo. No. Solamente hace un comentario, y el hecho que ella ofrendó más es proporcionalmente a sus ingresos, a lo que tenía. Yo no creo que es un ejemplo para nosotros, pero sí es un ejemplo para nosotros a evitar lo que hacen los ricos aquí. Necesitamos evitar ese tipo de espiritualidad, porque ese tipo de espiritualidad es nada más que la muerte. No estoy diciendo que necesitas ofrendar hasta tu último peso. Podemos decir que su acto sigue un tema común en Lucas. Cuando vemos Lucas y cómo Cristo llama a los discípulos, por ejemplo, dice 2 veces en el llamamiento de los discípulos, dice 2 veces que los discípulos dejaron todo y siguieron a Cristo. Y también Cristo llama al joven rico de dejar todo, deja todo y sígueme, toma su cruz. También dice que bienaventurados son los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Sí, es posible que sea de su parte, es posible que ella ofrende con confianza en el Señor, pero según el contexto yo creo que es una imposición más que todo. Porque mira capítulo 13, un momentito. Capítulo 13, 1-2. Los discípulos que vieron todo eso salen del templo con Cristo. Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Wow, mira cuán grande es nuestro templo. Mira cuán bello es nuestro templo. Mira todo lo que tenemos aquí.
este edificio. ¿Cómo responde Cristo? Después de ver la viuda echando su último peso, después de dar su advertencia sobre, y bueno, anunciar un juicio sobre los fariseos, los saduceos y los escribas, después de combatir, después de decir que los líderes religiosos van a ser destruidos, ¿qué dice Cristo en ese momento al ver el templo? ¿Ve estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Voy a tumbar todo, es lo que dice Cristo. Voy a tumbar todo. La idea es que ahora ella no tiene nada, muy probablemente va a morir. Y si interpretamos en este texto, en el contexto de todo lo demás, del descuido, que ellos descuidan a las viudas, y el acto de esta vida, o de esa viuda, el acto es una lástima. Y yo creo que Cristo salió del templo ese día muy enojado y dijo, no quedará piedra sobre piedra. Voy a derribar todo, voy a tumbar todo, no solamente ese templo, pero todo el sistema religioso, porque no sirve, no funciona. La religión que vemos en este texto está roto. No funciona porque los líderes sirven sus propios intereses, su involucramiento, el involucramiento de esa viuda en esa religión le costó todo. Y Cristo dice, no voy a dejar que continúe, voy a derribar todo, voy a tumbar todo. Es una religión falsa en el nombre de Dios. Y creo que ese acto de ella es lamentable. Creo que ese acto de ella enojó a Cristo a verlo. Y por eso salió y dijo lo que dijo a los discípulos. Entonces, después de todo ese mensaje, ¿cuál debe ser nuestra reacción? Hay esperanza. Hay esperanza en todo ese momento, hay esperanza. Mira conmigo, versículo 28 de capítulo 12. 28, capítulo 12. Eso está dentro de todo el debate acerca de la doctrina y todas las preguntas y el cuestionamiento de los fariseos a Cristo o los saduceos y escribas a Cristo. Y mira lo que dice, lo que sucede. Versículo 28. Y acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien. Entonces ese escriba ve que Cristo está respondiendo bien y ve que Cristo responde con la doctrina correcta, le pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que estos. Ok, Cristo da en un texto que conocemos muy bien. Mira la reacción de ese escriba. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, aceptado, maestro. Verdad has dicho que uno es Dios, no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Él escuchó lo que Cristo dijo y asimila todo lo que Cristo dijo y aplica eso a su propio sistema religioso. Y dice, bien, aceptado. Mira lo que dice Cristo. Entonces, Jesús, en versículo 34, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Ya ninguno sabe preguntarle. No estás lejos del reino de Dios. Respondiste bien. Hay esperanza.
Si estás aquí esperando en tu propia espiritualidad y tus propias obras para agradar a Dios y tus propias obras para ganar algún tipo de beneficio de Dios, hay esperanza para ti. El juicio viene si no cambias tu vida, pero hay esperanza. La esperanza es si tú das tu corazón a Dios, serás aceptado porque Cristo se sacrificó por ti. La esperanza es el evangelio. No es decir que nosotros aceptamos a Cristo, pero hacemos todas esas cosas aquí para mantener nuestra salvación. La respuesta es, no podemos hacer nada. Es solamente Cristo crucificado. Eso debe ser. Y eso es lo que Cristo quiere de usted. Cristo quiere que salgas de la religión falsa, que busca gloria propia y que entregues tu corazón a Él. Hay esperanza. Si hay esperanza para ese escriba, hay esperanza para ti también. Recuerde que Cristo quiere tu corazón más que todo. Entonces, el segundo punto, y terminamos, es que cuando vemos todo eso, creo que nuestra reacción debe ser esperanza en la venida de Cristo. Después de capítulo 13, versículo 2, Cristo entra. Después de decir voy a tumbar todo, Cristo entra un sermón sobre las señales de los últimos tiempos, de los últimos días. Y dice que esos son las señales de mi venida, del momento que voy a regresar. Hay esperanza y nuestra esperanza es la vuelta de Cristo. Cristo viene y viene pronto, volverá pronto, regresará y juzgará a todos los falsos maestros. Si estás debatido cuando ves, si estás desanimado cuando ves toda la injusticia de ese mundo, a los predicadores que engañan a su rebaño, a los líderes religiosos que devoran las casas de las viudas, si estás desanimado cuando ves la pobreza de este país y la injusticia que vemos en muchos sectores, si estás desanimado con toda la iniquidad que vemos en este mundo, hay esperanza, y esperanza es la venida de Cristo. La injusticia que vemos hoy en día no existirá jamás cuando viene Cristo. Gracias a Dios. Pero mi pregunta para ti hoy, ¿conoces a ese Cristo? Y si conoces a ese Cristo, ¿has caído en la trampa de la espiritualidad externa? Es posible que seas un cristiano verdadero, pero engañado por lo que dice el legalismo. El llamado hoy es salir de la religión falsa que busca gloria propia y sigue a Cristo. Síguele. Toma su cruz diariamente y entrega todo tu corazón. Y así verás un cambio, no solamente en el exterior, pero mayor cambio en el interior, que afecta el exterior. Es el mensaje. Gracias a Dios que nos salvó, gracias a Dios que nos envió a Cristo, gracias a Dios que ese mismo que rechaza a los escribas, que rechaza al sistema religioso, en pocos días, 4 días después de ese momento, va a la cruz para salvar a nosotros y rescatarnos de ese tipo de engaño. Son sepulcros blanqueados que confían en sus propias obras. Pero hay vida dentro de los que son seguidores de Cristo. No estamos llenos de los huesos de los muertos como los sepulcros blanqueados, pero nosotros cuando aceptamos a Cristo estamos llenos de vida, gracias a Dios. El llamado hoy es seguir a ese Dios, es buscar su paz, su rostro cada día, entregar todo a Él, ser su discípulo. Oremos. Señor, gracias una vez más por la oportunidad de enseñar tu palabra. Gracias por escogerme. Gracias por darme vida. Gracias por cambiar mi corazón. Gracias por darme amor por ti. Ayúdame, Señor, seguir tus mandamientos, seguir tus instrucciones, Señor.
somos pecadores y vivimos en un mundo pecaminoso, pero a través del Espíritu Santo podemos ser hechos a la imagen de Cristo. Podemos ser transformados. Gracias, Señor, por esa oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús.